¿De qué vamos a hablar? De que Guillermo Baigorri es el nuevo fiscal general de la provincia de San Juan. ¿Qué significa esto? ¿Qué rol cumple? ¿Qué pasó en la Cámara de Diputados? Porque esto, por supuesto que se habla, se negocia. De todo eso vamos a estar hablando con Facundo. ¿Cómo estás, Facu? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Ana Paula? ¿Todo bien? Buen viernes. Sí, como vos dijiste, a la par de las discusiones políticas, electorales, también hubo ahí una discusión que estuvo atravesada y ahí también un poco vamos anticipando la naturaleza del fiscal general, ¿no? de la provincia, con el fallecimiento de Eduardo Quatropani y Jimmy Quatropani, un fiscal el jefe de fiscales, por así decirlo, también entre las funciones, que estuvo en su cargo hasta justamente, ahí estamos hablando de naturaleza, hasta que fallezcan, hasta que renuncien o hasta que su buena conducta sea puesta, digamos, en cuestión y la Cámara de Diputados y también el Poder Judicial puedan avanzar. Jimmy Quatropani ocupó este lugar durante 32 años y ahora finalmente se abrió esta vacancia hace unos meses atrás. Y ahí entró justamente una discusión y algo que quizás quienes somos más jóvenes y estamos por debajo de los 35, 40 años, no lo hemos podido vivir, digamos, que es justamente un proceso de elección de un fiscal general de la provincia. Distinto es al fiscal de Estado, que también es un cargo que está contemplado dentro de la Constitución. El fiscal general, lisa y llanamente, digamos, y hablando, simplificándolo, es el jefe de los fiscales, es una pieza fundamental dentro del proceso y dentro del Poder Judicial, justamente, digamos, con los ministros de la Corte Suprema de Justicia, etcétera. Básicamente el fiscal general coordina las investigaciones, plantea y discute. Es uno de los cargos también más relevantes, así como está el presidente de la Corte, el jefe de los fiscales también es alguien muy preponderante. En este caso, digamos, un cargo que es vitalicio, insisto. Se abrió la vacancia, se anotaron en su momento 33 abogados y abogadas, entre ellos claramente había ahí varios perfiles. Muchos reconocidos, ¿no? Varios perfiles conocidos. Muchos perfiles de la política. Claro, de la política también. También la terna, digamos, que es esto también, ¿no? Sí. El Consejo de la Magistratura, que es el organismo que está contemplado y está integrado por la Corte de Justicia, un representante de la Cámara de Diputados, un representante del Poder Ejecutivo, que fue la ministra, que también polémico, ¿no? La ministra de Gobierno, que en su momento también, mientras ejercía el cargo, en el Consejo de la Magistratura era candidata a diputada nacional, y los representantes del Foro de Abogados hacen una audiencia, entrevistan y eligen y elevan a la Cámara de Diputados, quien es la legislatura provincial, que recordemos que en San Juan tenemos solamente Cámara de Diputados, no hay senadores, es unicameral, claro. Elige sobre esta terna que eleva el Consejo de la Magistratura para elegir justamente al nuevo fiscal general. Que esto no se elige mediante, como se elige una mayoría simple con una ley especial, sino se necesita una mayoría especial, en este caso 19 votos sobre los 36 votos totales que tiene la Cámara de Diputados, y que, bueno, lo vivimos y lo evidenciamos ayer, que finalmente se terminó clarificando. Claro, en la sesión de ayer, por último, quedaron 3. Quedaron 3. O sea, una terna. 3 perfiles que también reflejan, a ver, recordemos en esto, la Constitución, la ley y el sentido común plantea en que el Poder Ejecutivo debe ser el Poder Judicial es el poder que tiene que construirse y sostenerse sobre la legitimidad, y menos manchado debería estar justamente sobre las discusiones políticas. Incluso es una bandera del gobernador y del vicegobernador que lo han planteado muchas veces. Ellos van a velar y trabajan acusando de que el gobierno anterior había intervenido mucho sobre las designaciones. En este caso, la terna terminó condensando estas 3 posiciones. Por un lado, quien fue electo justamente fiscal general, Guillermo Baigorri, un ex diputado nacional, ex presidente del Frente y del Partido Político Producción y Trabajo, muy vinculado al sector. ¿Ex diputado provincial? No, nacional. Y fue senador y no asumió. Y en su lugar asumió Roberto Basualdo. Claro. Una persona muy vinculada al espacio político del actual gobernador. Por otro lado estaba Matías Senatore, un perfil que viene del palo más judicial, digamos, que tuvo algunos acercamientos quizás y vinculaciones al peronismo. Fue el candidato que finalmente el peronismo mocionó para acompañar. Sí. Y por otro lado, Rolando Lozano, quien es el perfil y se plantea que fue, según lo que plantean algunos medios de comunicación también y algunas suposiciones, el candidato del Poder Judicial, el candidato de la Corte, por la impronta que tiene justamente Lozano. Fue designado en uno de los cargos que ocupó, digamos, a lo largo de su ejercicio en el Poder Judicial, una persona de mucha confianza de Quatropani, el ex fiscal general. Entonces ahí es donde se condensaron finalmente esta terna, que no fue sostenida y construida sobre la unanimidad del Consejo de la Magistratura, salvo Lozano por su trayectoria justamente en el ámbito de la justicia. Senatores fue apoyado en su momento por la diputada nacional, que es la representante del peronismo en el Consejo de la Magistratura, Fernanda Paredes, y por otro lado, digamos, Baigorri fue acompañado por la ministra de Gobierno, también cercana y persona de confianza de Marcelo Rego. Finalmente esta es la terna sobre la que se eligió, insisto,
Sobre Lozano nadie emocionó porque esto también es un tratamiento como un proyecto de ley, se plantea, se presenta a la terna, los diputados han tenido tiempo para poder acceder a las entrevistas, a las evaluaciones y a las recomendaciones imparciales que tiene que hacer justamente el Consejo de la Magistratura, que es sostener, fundamentar, presentar los currículum, etc. Y el orreísmo mocionó por Baigorri, que finalmente consiguió mayoría, sí, y el peronismo mocionó a favor de senadores. Finalmente, el orreísmo la tenía media complicada. ¿Por qué? Viene en un contexto electoral en el cual solamente tiene 12 votos propios y necesitaba 19. Se contaba ahí como votos seguros el bloquismo. El bloquismo, claro, sí. Pero el bloquismo negoció. El bloquismo está en un momento político bastante interesante, pese a ser un partido político quizás más de alianza o de coalición, digamos, que no define, pero con estos 4 votos que tiene la Cámara de Diputados, tiene peso en esto, ¿no? Y también en un supuesto caso, que es lo que se está discutiendo en este momento, que es si Fabián Martín no asume, tiene que asumir por la paridad y la ley Rizzo, y si Rizzo se va, asume un peronista y el oficialismo pierde una mayoría que ha podido construir. Pero bueno, finalmente esa es otra discusión. El bloquismo está en el foco de la tormenta, se suponía, y porque Senatore también no es una persona que está extremadamente vinculada al peronismo, genera consenso en otros sectores. En el bloquismo es visto con buenos ojos, en los sectores del Frente Renovador también es visto con buenos ojos, pero bueno, finalmente el oficialismo consiguió 25 votos también. Pero contaron con votos del peronismo, que ahí es polémico. Cuando, claro, se genera la polémica de qué pasó. Porque algunos diputados que entraron por el peronismo luego terminan votando con el gobierno provincial, podríamos decir. 7 votos del peronismo justamente sumaron a este porotero a favor de Baigorri, que también acá digamos, hay que entender que no solamente se define y la especulación no solo está dicha en base a un sector o el otro. Los reísmos lo que supo asegurar es una mayoría, digamos, en la cual muchos de estos votos peronistas, quizás para ser codescendientes y para no conflictuar con el nuevo fiscal general, terminaron sumando sabiendo que la estrategia del peronismo, que algunos acusan que fue sostenida justamente por Sergio Uñac, que fue orquestada por este clima electoral positivo que tuvo y esta buena performance que tuvo Fuerza San Juan, el mismo senador y exgobernador se habría metido en la discusión y habría tratado de poder ordenar el bloque peronista, el interbloque en realidad del peronismo, porque recordemos que está el Frente Renovador, el giojismo, el sector más uñaquista, digamos, más vinculado al exgobernador, poder aglutinarlos para poder ir contra Baigorri y a poder, en este caso, senadores. Finalmente eso no sucedió. El peronismo se disgregó, entre ellos votos de municipios, digamos, diputados departamentales, también algunos otros diputados proporcionales, pero bueno, algunos de ellos aclaran que conocen a Baigorri, que confían en su criterio, etcétera, pero lo que se vio claramente es una fuerte derrota en la estrategia, por lo menos del peronismo en la Cámara de Diputados, que es algo que ya viene pasando de forma consecutiva. No solamente el bloquismo se fue de lo que fue en su momento Unión por la Patria, que fue el bloque, digamos, en el cual aglutinaba esta alianza política donde el bloquismo entra y empezó a jugar para el oficialismo. El Frente Renovador también viene votando con el oficialismo. Se especuló con que Franco Aranda iba a votar con el peronismo por esta alianza electoral y por el rol que tuvo dentro de Fuerza San Juan. Finalmente votó con el oficialismo, pero bueno, se terminó discurriendo ahí un poco y reorganizando la estrategia. La Libertad Avanza también acompañó a lo que no venía pasando, de acompañar al oficialismo, terminó acompañando. Así que bueno, Guillermo Baigorri es el nuevo fiscal general de la provincia, su cargo es vitalicio, insisto. Claro. ¿Desde cuándo comienza? ¿Se sabe desde cuándo comienza? Ahora, cuando se publica directamente en el boletín oficial, asume, ya estuvo dando algunas entrevistas, etcétera. Pero bueno, a modo de cierre, digamos, y a modo de conclusión, esto deja un precedente quizás medio complejo para la legitimidad sobre el Poder Judicial, insisto, gobernador, vicegobernador y también, digamos, en lo que es el espíritu mismo del Poder Judicial, en lo que se plantea poder correrlos de las discusiones políticas, de las discusiones partidarias también, y propiamente de esta vorágine, de esta agenda que tiene el Poder Legislativo, por un lado, extremadamente politizado, porque tiene en su esencia, digamos, la multiplicidad de partidos políticos, y el Poder Ejecutivo, que viene justamente de un palo ideológico y de un espacio político también. El Poder Judicial debería estar corrido y exento a estas discusiones, pero bueno, ahora estamos viendo que no es así, terminó siendo lo que es una discusión netamente judicial, constitucional también por los mecanismos, etcétera. Estuvo atravesada por estas lógicas electoralistas muy próximas a la elección del 26 de octubre pasado, etcétera, las negociaciones. Pero bueno, hoy Baigorri tiene este desafío, ¿no? Poder construir y sostener una legitimidad, un legado y un sillón muy complicado. Recordemos, Quattropani es a quien también entre sus grises se los responsabiliza por haber modernizado el Poder Judicial, ¿no? Uno de los artífices clave, una persona en donde 32 años ha sobrevivido, digamos, ya consensuado y articulado la estrategia judicial
y la agenda judicial con gobiernos distintos, estamos hablando, digamos, del 93 en adelante, la alianza, el peronismo, el georgismo posterior, el uñaquismo y ahora los reguismos, digo, como el peronismo como sus distintas vertientes, ¿no? Que ha tenido la figura de los gobernadores. Hoy Baigorri asume esta responsabilidad que veremos cómo lo va a desempeñar. Insisto, a priori el cargo es vitalicio, es hasta o que dure su buena conducta, hasta que renuncie, o elija jubilarse voluntariamente, o hasta que fallezca, como fue el caso de Cuatro Panes. Así que lo vamos a seguir de cerca, veremos, pero tiene ese desafío, ¿no? Construir una legitimidad y poder acompañar. Recordemos que, y esto también a modo de conclusión, y me quedo ahí por el tintero, el fiscal general es quien define la política, los juicios, los tiempos, ¿no? Las investigaciones. Entonces, en él está esta responsabilidad de poder acompañar, contribuir, ¿no? A las causas penales, a todo el trabajo, digamos, en materia de prevención y de avance sobre el delito que tiene el Poder Ejecutivo, y el acompañarlo en la agenda judicial. Es un gran desafío que tiene por delante. Sin lugar a dudas, veremos cómo sigue. Hoy está dotado de legitimidad. Insisto, necesitaba 19 votos, consiguió 25, entonces hay un amplio respaldo. No es que fue una discusión muy polarizada en la legislatura, y veremos cómo va a desempeñar su cargo Baigorri.